En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús que pasaba le dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él volvió hacia ellos y viendo que los seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues y vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, su hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Encuentro con Jesucristo Redentor en la vivencia de los jóvenes. Hemos escuchado la palabra de Dios con un texto de Samuel y solamente quisiera mencionar algunos personajes jóvenes precisamente antes de Cristo que tuvieron mucho que ver con Dios y se encontraron con Él. Uno de ellos es precisamente Samuel, que era todavía un adolescente. Juntamente, bueno, digamos, por mencionar algunos, pues está el rey David, está el rey Josías, está José, el hermano, los hijos de Jacob, está también Jeremías, está el rey Josías. Entonces, muchos tuvieron que ver en su juventud con un encuentro con Dios en el Antiguo Testamento. Y no se diga el Nuevo Testamento, que el Evangelio, pues parece que fuera una novedad. Nace en un ambiente juvenil, nace de los jóvenes. El Evangelio nace de los jóvenes. Jesús era joven, dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 3, que tenía como unos 30 años, pues todavía la edad juvenil. Y los apóstoles eran jóvenes. La prueba está en que Juan corría más fuerte que Pedro, ¿verdad? Y llegó primero a la tumba. Así testimonios del Evangelio. Yo quisiera abordar 4 personajes precisamente que aparecen en el Evangelio. 3 de ellos no son tan conocidos, pero uno sí. El joven rico, que está solamente en el Evangelio de Mateo. Marcos y Lucas mencionan a un hombre adulto, que evidentemente también fue joven. Este joven rico es uno de ellos. Luego también la muchacha del baile, una muchacha que bailó. En tercer lugar, Jesús encuentra a un joven y le devuelve la vida, el joven muerto y resucitado, y el muchacho de la comida. Solamente 4 ejemplos de jóvenes que aparecen en el Evangelio. Algunos aceptaron a Jesús, todos tuvieron un encuentro con Jesús, pero unos lo rechazaron, sencillamente se fueron. Ese es el caso del joven rico. Es la historia de un joven, de un encuentro fallido. La confianza en lo material, podríamos decir, de eso se trata ese episodio. Este joven hace una de las preguntas que sin duda todos los jóvenes se han hecho en algún momento, y también personas adultas. ¿Qué debo hacer para encontrar o heredar la vida eterna? Aquel muchacho era joven, era bueno porque estaba cumpliendo los mandamientos y además era rico. Se ha dado cuenta que las riquezas, en aquel tiempo solo se hablaba de riquezas, hoy podríamos añadir en muchos jóvenes las adicciones, el libertinaje, y todo esto no puede comprar la verdadera felicidad. ¿Por qué tantos jóvenes siguen tan vacíos y si sienten que lo tienen todo y han probado de todo, por qué siguen estando vacíos o esa sensación? Hay un signo que me gusta muchísimo cuando dice que Jesús lo miró con amor a aquel joven, pero él no se dejó amar. Esto es lo triste. Jesús le ofreció lo que le hacía falta. ¿Qué le hacía falta a aquel joven?
pues sin duda que el amor. Pero él no lo entendió así. Tiene miedo de ser amado. Prefiere pagar diezmos, prefiere dar limosnas, pero sin amor, que nunca es lo mismo. Cumpliendo la ley, sin duda que él se siente muy seguro, vio el camino, pero no quiso seguirlo. El cumplimiento de la ley por la simple obligación no llena el corazón de nadie. Podemos ser muy cumplidores, pero seguir estando vacíos. ¿A quién representa a este joven del Evangelio? Esta es una pregunta para todos, especialmente para los jóvenes que hoy nos acompañan. Luego otro personaje pues es la muchacha del baile. Se llama Salomé. Ella desconoció a Cristo y a su precursor, que fue Juan el Bautista. Ella es el centro de la diversión de la fiesta. Recordamos aquel evento precisamente cuando Herodes ofreció una fiesta el día de su cumpleaños y la hija de Herodías bailó en la fiesta. Baila seductoramente para agradar y divertir a los demás. Solamente eso le interesa, divertir. Se convirtió en juguete, empañando su dignidad. Salomé no pensaba ni decidía por sí misma. Dependía en todo de su madre. Y esta, su madre, a su vez dependía del rey Herodes. Tenía dos opciones: amante de un tirano o asesina de un profeta, y ella eligió esta segunda, seguir dependiendo de su madre, aunque se convirtiera en cómplice de un asesino. Nunca encontró una tercera opción. ¿Cuántos jóvenes que desconocen a Cristo viven buscando y dependiendo de los halagos, de la adulación, del aplauso, del reconocimiento? Tenemos pues un antitestimonio que pues se puede dar también en algunos de nuestros jóvenes. El tercer personaje del Evangelio es el joven muerto. Es aquel episodio de la resurrección del hijo de la viuda del pueblo que se llama Naín. Una marcha fúnebre, colores desvanecidos, sueños paralizados, una madre desconsolada. Si quieres matar a alguien, decía Paulo Freire, educador brasileño, muerto en 1997, si quieres matar a alguien, apágale la llama de la esperanza. Jesús lo encuentra, aquel joven, y le dice: joven, a ti te lo digo, levántate. Jesús llega a tiempo, justo antes de que el muchacho fuera sepultado. ¿Será una coincidencia? Una feliz coincidencia. Son los tiempos de Dios que tiene para todos los jóvenes cuando se sienten que su vida no tiene sentido. Ese joven podría representar a cualquier joven de este mundo. ¿Cuántas personas, muchos de ellos jóvenes hoy, son llevados al cementerio a causa del alcohol, a causa de las drogas, la violencia, los celos, el sexo desenfrenado? ¿Cuántos papás y familiares derraman inconsolables lágrimas de dolor y de impotencia? ¿Cuántos jóvenes viven sin ideales, sin esperanza? Están como muertos. ¿Cuántos saben ellos mismos que están caminando hacia la muerte? Unos y otros necesitan que Jesús los toque en su corazón y les diga: joven, levántate, resucita, dale sentido a tu vida. ¿Cuántos otros jóvenes saben que están colaborando para conducir a otros a la tumba? Los que cargaban aquel féretro se detuvieron. Ya no tenía sentido seguir caminando al cementerio, porque aparece Jesús en un momento oportuno. Ya no tiene sentido seguir adelante. Las causas que producen la muerte con Jesús ya han sido vencidas. Jesús le devolvió la vida al muchacho, pero también le devuelve la vida a su madre. El tercer ejemplo o personaje que aparece también en los evangelios es el muchacho de la comida. Casi nadie reflexiona sobre esta presencia de este muchacho.
Jesús, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, está de frente a una multitud enorme de personas y tiene que darles de comer. Necesitaba comida, y el que se la ofrece fue un muchacho completamente desconocido. El apóstol Andrés dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Cómo se llamaba? ¿De dónde procedía? ¿Cuántos años tendría? Nunca los vamos a saber. Por lo tanto, en esas circunstancias, este muchacho, este joven, puede representar a muchos jóvenes de cualquier lugar y de todo tiempo. Los mismos discípulos menospreciaron lo poco que podía ofrecer aquel muchacho. ¿Qué es esto para tantos?, exclamó uno de los discípulos. Sin embargo, Jesús tomó su ofrenda y la usó para dar de comer a miles de hambrientos. Cualquier joven, tenga poco o mucho, sea de cualquier posición social, puede poner en las manos de Dios todo su ser, todo su presente, todo su futuro. Él podrá hacer maravillas con aquello poco que los jóvenes le puedan ofrecer. No hace falta ser famoso ni importante para colaborar con el Señor. Jesús parte de lo que cada uno puede ofrecerle. Lo que parece poco en las manos de Dios se puede multiplicar. Aquella multitud comió hasta saciarse gracias a aquel joven que aportó la materia prima y la supo compartir. Y de lo que sobró nada se desperdició. Recogieron 12 canastos. Para Jesús los jóvenes son tan valiosos que nada se puede desperdiciar. Su memoria, su inteligencia, su imaginación, su cuerpo, su tiempo, sus carismas, su juventud, su alegría, nada se desperdicia delante de Dios. Lo común de todos estos jóvenes es su encuentro con Cristo, aceptado o rechazado. Todos ellos representan a muchos jóvenes de hoy que en su vida cotidiana pueden vivir la experiencia del encuentro con Dios. Hablamos de una búsqueda constante, como lo hemos escuchado en el Evangelio, entre aquellos jóvenes discípulos que abandonaron a Juan el Bautista porque eran discípulos de él, y con la fascinación del Señor que pasaba, se decidieron a seguirlo, abandonando, podríamos decir, el Antiguo Testamento y nutriéndose de las delicias del Nuevo Testamento, representadas ya en aquel joven que pasaba, Jesús de Nazaret. El encuentro y la aceptación de Cristo les traerá la vida a muchos jóvenes. Su rechazo, en cambio, de Jesús solamente espera la muerte. ¿Dónde puede el joven hoy encontrarse con el Redentor? Yo encontré un letrero, muchos de ustedes lo habrán visto, ahí en la jurisdicción de la parroquia San José, en una pared, y dice: ¿será que te busco donde no estás? ¿O estás donde no te busco? Me pareció interesante esta frase. Pues ¿dónde podemos entonces encontrar a Dios, a Jesús? Pues en la fe recibida y vivida en el seno de la Iglesia, sin duda que sí. El Papa Benedicto XVI decía: la Iglesia es nuestra casa. En la Iglesia Católica tenemos todo lo bueno, todo lo que es bueno, todo lo que es motivo de seguridad, de consuelo y de alegría. Quien acepta a Cristo, que es camino, verdad y vida, en su totalidad tiene garantizada la paz y la felicidad. Allí culmina nuestra búsqueda. Encontramos a Jesús también en la Sagrada Escritura leída en la Iglesia. Decía San Jerónimo que desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Es una lectura orante, bien practicada, que conduce siempre al encuentro con Jesús. Encontramos también a Jesucristo en la Sagrada Liturgia, especialmente en la Eucaristía y en la reconciliación en estos dos sacramentos de una manera muy especial. Este último, el de la reconciliación, pues es el lugar donde el pecador experimenta la misericordia, el pecado que ha sido perdonado, y es un encuentro con Jesucristo a través de la fe. Todos estos sacramentos siempre suponen la fe.
encontramos a Jesús también en la oración, una oración personal y también comunitaria, que es pues el lugar del discípulo, donde él se alimenta por la palabra y de la Eucaristía. Encontramos a Jesucristo en la comunidad. Jesús está presente en medio de una comunidad, vive en la fe y en el amor fraterno. Allí Él cumple su promesa: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Encontramos también a Jesucristo en la piedad popular, las fiestas patronales, que tuvieron siempre un buen inicio como un acto de veneración a los santos, y que poco a poco, en muchos casos, en muchos lugares, se han ido por otro rumbo, y para muchos que solo podría ser ocasión de diversión y de entretenimiento y de otros motivos. Encontramos a Cristo en los santos mártires. Arandas tiene mártires. Nuestra diócesis tiene muchos mártires. En su invocación, en su intercesión, allí encontramos también a Cristo, de quien ellos dieron testimonio con su sangre. Encontramos también a Jesucristo de una manera muy especial en la Santísima Virgen María, en su devoción. Ella es formadora de discípulos también, discípulos en la unidad y en la fraternidad, para continuar la obra de su Hijo. Pues Jesús llama a jóvenes. Muchos de ustedes que están aquí presentes, para que den lo mejor de sí mismos en orden a la edificación del reino de Jesucristo. El documento de los obispos para preparar el año de la redención, el proyecto general que presentan ellos para vivir este tiempo que precede, en los números 187 y 188 dicen que los adolescentes y los jóvenes, en ellos se descubre la vitalidad, la alegría y el espíritu festivo del pueblo mexicano. Cuántos sueños y esperanzas encierran sus corazones, que ponen alas a una patria que quiere elevarse sobre sus problemas y dejar atrás esta niebla que por momentos parece que van a oscurecer su camino. En los adolescentes y jóvenes, nuestro país y la Iglesia de México tiene una gran firmeza, una gran riqueza y una gran esperanza. Muchos jóvenes de México expresan su respeto por los valores del Evangelio y un gran deseo de conocer más profundamente a Cristo. Cuántas ilusiones y buenos deseos existen en su interior para renovar y fortalecer a esta Iglesia, que por momentos parece que los fuertes vientos la estremecen. En los adolescentes y los jóvenes encontramos el motivo y la fuerza para trabajar con y por ellos, por una sociedad llena de esperanza, alegría y una vida que los lleve a su realización plena. Felicidades a todos los jóvenes por ese empeño de búsqueda, y que lleguen a su encuentro con Cristo Redentor. Yo quisiera pedir un aplauso para todos los jóvenes.